Muchísimas gracias por la gentil comparecencia, señor. Vamos a ver, mil perdones. Nos traicionó este momentito un poco la garganta, pero entiendo que estamos muy bien con un sorbo de agua. ¿Cómo ha pasado, señor economista Santiago Bucarán? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Ay, usted que no me da la oportunidad de poder componer mi... No, compóngase si quiere. El gatillo... Quisiera dar un comentario con respecto a la entrevista pasada. Sí. Siempre se dice que lo más importante sobre los políticos no es lo que... o lo que hay que poner atención no es en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Algo que todos los políticos hasta el día de hoy no han dicho es la necesidad de un cambio institucional. Es la necesidad de un cambio del sistema regulatorio, del sistema de leyes, incluso pudiera decirse de la Constitución, que es sumamente presidencialista que actualmente tenemos. El día de ayer en El Universo yo publiqué un artículo de opinión indicando de que quizás es posible, es probable, de que el accionar, el comportamiento del gobierno no sea una causa, una consecuencia, o sea, no sea la causa de los problemas, sino que sea un síntoma de los problemas, y que el problema real nazca de la sociedad que exige que el gobierno sea populista y que el gobierno sea rentista. Entonces, yo citaba a Jean-Jacques Rousseau, que decía que cuando la sociedad le exige al gobierno ciertos derechos o privilegios, debe ceder ciertas libertades. Y eso es lo que ha pasado al día de hoy. Al día de hoy nosotros creemos o pensamos, incluso escuchando a los políticos, incluso escuchando a los anteriores invitados, de que el gobierno es la solución de los problemas económicos del país, lo cual significa que el gobierno tiene el rol más importante del país. Si nosotros pensamos en esa línea de que el gobierno tiene el rol debe tener un rol preponderante, estamos perdidos porque al final del día eso significa que nosotros debemos ceder nuestras libertades. Así es. Entonces no podemos quejarnos de que no tenemos libertades, no podemos quejarnos de que las empresas no pueden desarrollarse si es que nosotros le pedimos al gobierno esta actitud paternalista. Entonces, hasta ahora no he escuchado a ningún candidato hablar de un cambio institucional que ya se viene, que varios analistas hemos venido hablando. Por ejemplo, Hernán Pérez Luz en enero habló de algo de una agenda mínima, y dentro de la agenda mínima que se debía establecer se incluía un cambio de esta constitución, que es una constitución que tiene sus lados positivos, pero los lados negativos son nefastos porque le dan mucho poder a una sola persona. Así es, lo hicieron justamente con el propósito de adueñarse para buen tiempo desde el Palacio de Carondelet de prácticamente, como ha ocurrido, toda la institucionalidad ha estado bajo su manto de absoluto dominio. Entonces, esa fue, la de Montecristi fue una constitución y fue un sesgo presidencialista para Rafael Correa. Exactamente. Y eso fue escrito por su colega, que en ese tiempo todavía no colisionaba, Alberto Acosta. Todas las personas que hicieron esa carta política, incluyo a su prima Marta Roldós, dejaron pasar y dejaron observando sin luchar, más bien concluyendo a esa intencionalidad, dejaron pasar una cosa de esta naturaleza. Han tenido total dominio, ¿no? Porque parecería que aquellos que quieren aspirar a la presidencia o al poder en este nuevo régimen, en el nuevo régimen que vendría, quieren mantener esa constitución porque esa constitución al final de cuentas les da los poderes que ellos quisieran tener. Entonces es un atractivo. De ahí que en ese artículo yo termino con una predicción que es un poco pesimista, y es que las cosas no van a cambiar. Que el gobierno que venga va a ser exactamente, va a cumplir, va a caer en las mismas taras del gobierno actual porque está bajo el mismo marco institucional. Marco institucional que nadie quiere cambiar. Ok. Vamos a revisar ese comentario editorial
y ojalá para una próxima oportunidad al gran economista le hacemos hablar un poco de política institucional, que es lo que más requiere este momento, un recambio nuestro país. Bueno, los principales rotativos del país anuncian que el comercio afronta con desconfianza el alza del IVA. Señor economista Bucarán, el diario El Universo dice: pocas horas quedan al IVA del 12% en Ecuador. Hay un sector que este momento no tiene todavía una última palabra y nosotros la vamos a registrar cuando en la línea telefónica entrevistamos al señor Francisco Silva. El señor Silva es el presidente nacional de la Cámara de Distribuidores de Combustible. Ellos tenían el problema esta víspera respecto del alza del IVA. Primero, si iban ustedes a facturar con el 14%, es decir, iban a registrar ya los 2 puntos adicionales, que es el que nos clava a partir de este día la administración del presidente Correa. Y a partir de mañana, tiene toda la razón, a partir del día de mañana. Pero la Cámara estaba solicitando, señor Silva, una especie de reglamento de aplicación del nuevo 14%, o si se queda en el 12%. ¿Han recibido aquello de parte de los sectores que manejan el estamento energético de nuestro país? Señor Francisco Silva, muy buenos días, les saludamos entre todos mis oyentes. Muy buenos días, señor Rosero, y un buen día para todos sus radioescuchas. Sí, bueno, importante la pregunta que usted hace. Realmente desde el día de mañana ya se incorpora la nueva tarifa del 14% del IVA, en donde los combustibles están gravados con esta imposición. Entonces, nuestra solicitud ha sido a las autoridades de que, en vista de que a los distribuidores de combustibles no se nos ha revisado nuestro margen de distribución, y la última vez que se revisó fue hace 13 años, en el 2003, ¿sí? Que no se afecte a la cadena de distribución este incremento de del 2% del IVA. Entonces, ese ha sido nuestro pedido. Ahora, sobre el tema del... Bueno, de este... Si usted me da una chance, en la primera plana del diario El Universo aparece graficado un capítulo que se le dedica a la gasolina y dice: gasolina no tendrá recargo para el consumidor. ¿En qué quedamos? Ya, el precio se va a mantener porque existe la transitoria que la Asamblea aprobó. En esta transitoria dice que los precios de combustibles no se incrementarán. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Revisar los precios hacia abajo. O sea, del precio terminal tienen que reducirlo para ahí incorporarlo al 14% y queden tal y cual como estamos hasta el momento nosotros vendiendo el combustible. O sea, va a ser grabado el 14%, pero no va a ser modificado en el precio de los surtidores, en el precio de cada una de las estaciones de servicio. Eso es lo importante que hay que señalar. El riesgo que nosotros corríamos es de que, como está grabado con 14%, el margen de distribución también está incluido el IVA. Entonces, nosotros de este momento pagamos un IVA presuntivo, ¿sí?, del 12%, y a partir de mañana tendríamos que pagar un IVA presuntivo del 14%. Entonces, ahí era donde nosotros íbamos a resultar perjudicados en nuestra rentabilidad. Por eso es que el reclamo y el llamado de atención a las autoridades para que no se disminuya nuestro margen, porque ya en 13 años que no hemos sido topados nuestro margen, obviamente ya los costos operativos ya no tenemos de dónde cubrir más costos adicionales o imposiciones que se van creando. Si llenamos, tenga la bondad, señor Silva, de darnos de alguna manera una orientación pragmática
si llenamos nuestro tanque con 10 galones de gasolina super, ¿cuánto pagábamos o vamos a pagar hasta el día de hoy? ¿Y cuánto nos costaría el día de mañana? 10 galones de gasolina super a partir de mañana únicamente, digo únicamente, porque así resulta con el aumento de los 2 puntos del impuesto al valor agregado. Señor Silva, tenga la bondad. A ver, señor Rosero, en la gasolina super que se encuentra liberada, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. O sea, porque las otras gasolinas están reguladas y normadas y tienen un precio fijo y un precio tope. En la gasolina super usted va a encontrar distintos precios en las diferentes comercializadoras. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es de que salga el decreto presidencial, porque el único que puede cambiar los precios de los combustibles es el señor presidente de la República, porque así lo establece la ley. Entonces, a la espera nosotros de este decreto, si es que todos los combustibles van a sufrir esta reducción de precios del terminal, entonces la gasolina super tampoco sufriría ningún incremento. Pero si se le excluye a la gasolina super, sí tendría un incremento de un 2%, porque, como le manifiesto, esta no tiene un precio tope, ¿no? Está liberada. Tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, los colegas periodistas nos han mencionado que en recorridos realizados hasta esta mañana, los sistemas para facturar y más que todo algunas gasolineras han estado monitoreando, han estado ubicando los 2 puntos adicionales que refieren al 14% del impuesto al valor agregado que nos costará de mañana en adelante a todos los ecuatorianos, incluyendo el precio de las gasolinas. Entonces, aquí, por ejemplo, una nota del diario Expreso dice: en un recorrido de este diario se pudo constatar que algunas gasolineras prevén realizar el cambio en sus sistemas para facturar con el 14% a partir del 1 minuto del 1 de junio. El administrador de una estación de una multinacional, quien prefirió no dar su nombre, reveló que el 14% de IVA estará impreso en las facturas, pero ahí mismo se le hará el descuento al cliente y seguirá pagando como antes, con solo el 12%. Esos valores que asumimos serán devueltos a través de un crédito tributario, según nos explicaron en una reunión. Han manifestado sus colegas del puerto principal, señor Silva. ¿Qué le parece a usted? Bueno, el 14% va a regir desde el día de mañana. Entonces, todas las estaciones de servicio tenemos que hacer los debidos cálculos y tenemos que cobrar el 14% del IVA. No va a sufrir el cambio de los precios en lo que es la gasolina extra y el diésel. Eso es lo que hasta el momento pensamos que tal vez solo sufran la aplicación de esta transitoria. Pueden ser solo los combustibles que se encuentran subsidiados. Sí, en este caso la extra y el diésel. Pero nosotros tenemos que esperar hasta el último momento, cuando ya esté el decreto presidencial firmado, para poder hacer los cálculos correspondientes. O sea, aquí, a la final, el consumidor final va a terminar pagando el 14%, pero claro, al mismo precio, porque se está reduciendo el precio del terminal. Eso es lo que nosotros entendemos en la transitoria, y es de acuerdo a las conversaciones que hemos mantenido con las autoridades en el Ministerio, en este caso de Hidrocarburos.
Entonces, no va a sufrir este cambio de precios, por lo menos en la gasolina esta y el diésel. Tenemos que esperar qué es lo que sucede con el resto de combustibles, porque la transitoria habla de que para no afectar los precios de los combustibles, que aparentemente esto es general, puede ser todos los combustibles, también industrial, naviero pesquero, aviación, y ahí estaría incluida también la gasolina súper y el resto de combustibles subsidiados, el GLP y todo eso. Por su colaboración, muchísimas gracias, señor Silva. Es Francisco Silva, el presidente nacional de la Cámara de Distribuidores de Combustible en la radio cadena Democracia, Democracia TV. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora, economista Bucarán, el impacto inflacionario. ¿Cómo calculará usted con sus alumnos en la Universidad San Francisco este y otros impactos que va a producir este nuevo comportamiento de algunos parámetros económicos? Bueno, en el caso de justamente de los impuestos va a ser un poco complejo tratar de analizar cuál va a ser su impacto sobre el nivel de precios. ¿Por qué? Porque tienes dos efectos que van en direcciones opuestas. Ya de por sí el consumidor tenía una tendencia a que su confianza se venga reduciendo. Uh-huh. O sea, el consumidor cada día se siente más inseguro con respecto a la economía del Ecuador. Eso lo registran los datos últimamente publicados por el Banco Central. Adicionalmente, ya se veía una contracción del consumo y por ende de la recaudación de los impuestos, entre estos el IVA. El cálculo del SRI es que hasta abril, con respecto al año pasado, la contracción de la recaudación de IVA es de un 16%, de que se esperaría que este aumento del IVA en 2 puntos porcentuales adicionales genere una contracción del consumo. Por lo tanto, lo más probable es que en vez de generarse un impacto un impacto positivo sobre la inflación, sea un impacto negativo sobre la misma, lo cual perjudicaría incluso aún más a la economía ecuatoriana, la cual ya el sector empresarial ya tiene pocos incentivos para producir y tiene una baja confianza en la economía, y al enfrentarse a un proceso deflacionario, esto haría que la economía entre aún más o se sumerja aún más en la crisis que ya estamos viviendo. El índice de morosidad hemos estado nosotros controlándolo. ¿Usted cree que con esta suerte de impactos múltiples, va a seguir aumentando? ¿Por qué es tan importante este índice de morosidad en algunas ciudades ecuatorianas? ¿Esto conlleva un aumento adicional de precios? Porque los bancos inclusive calculan esos índices para no perder, cargándoles alguna otra alícuota, o los que disponen los nuevos precios en las factorías industriales, lo que hacen es precisamente apelar a un desquite con los consumidores. Es decir, los consumidores en este modelo de revisión de precios van a ser los más afectados. No solamente los consumidores, sino también las empresas, la economía en su conjunto. Algo que es un error es creer que un impuesto solamente lo sufre aquella persona o aquella empresa al cual se le pone el impuesto, lo cual no es verdad. Si el impuesto va dirigido a los productores, también los consumidores lo sufren. Si van a los consumidores, también los productores lo sufren. Todos los impuestos son distorsionantes en el sentido de que generan algo que se llama en economía una pérdida de peso muerto. Esta pérdida de peso muerto es la pérdida de eficiencia en la economía. Entonces, decir que solamente uno u otro sale afectado, eso es una falsedad. Ambos, consumidores y productores, salen afectados, y de hecho, al final, lo único que es cierto es que la economía en su conjunto, el bienestar de la economía, se ve afectada. De ahí que creer que estos impuestos pueden generar un aumento del bienestar y estos impuestos pudieran ayudar
a nuestros hermanos, incluso que está en Manabí y en Esmeraldas, que están afectados, es realmente una falacia. Ahora, con respecto a la morosidad, ese es un índice que hay que tener siempre en cuenta y hay que saber manejarlo bien, en el sentido de que si este se dispara, si este llega a niveles muy altos, esto pudiera poner en peligro al sistema financiero. Actualmente, pese a que está creciendo, sus niveles son relativamente bajos, o en el sentido relativamente en niveles controlables, pero el gobierno debe tomar medidas para evitar que eso aumente, y un aumento del impuesto, aumento de impuestos genera una reducción o una contracción de la riqueza, lo cual hace que los consumidores y las empresas se les haga mucho más difícil pagar sus deudas. De ahí que estas políticas van en contra a las políticas que se deberían implementar para controlar estos índices de morosidad y, por lo tanto, para lograr mantener la salud del sistema financiero, que hasta el día de hoy se mantiene en altos niveles, y es una de las pocas cosas buenas que nos queda de la economía, que es la salud del sistema financiero y la dolarización. Ayer estábamos precisamente elaborando juicios de valor y mencionando las complicaciones que vienen atrás de estas revisiones que estamos tratando de darles un soporte no legal, sino más bien económico. Ayer estuve con Rodrigo Espinosa Bermeo y estuvimos también con Pablo Dávalos, con los señores economistas Dávalos y Espinosa y el doctor César Montúfar, recuerdo. Más o menos explicaban ellos el impacto que podría estar sucediendo día a día hasta arribar a un peligroso sendero donde el formato monetario comenzaría a peligrar. Ellos casi pronosticaron una despedida del dólar en la economía ecuatoriana y todo está bosquejado para que eso ocurra. Porque total ya la despedida del señor presidente de la República en su informe de ejercicio anual ya se lo dio. Al parecer los caminos escogidos con el dinero electrónico y todo lo demás, como que economista no están dando los resultados o no se los está poniendo en práctica, en virtud de que la ciudadanía tiene recelos infinitos de usar ese dinero. Nos culpan a los medios de comunicación el hecho de que hemos resentido a la estructura social sobre no los beneficios sino los perjuicios que traería el dinero electrónico por la falta de respaldo de dinero líquido, y que era una salida más bien para fantasearnos de que todo está bien y que el dinero electrónico iba a servir como un telón negro para tapar el daño que se estaba irrogando a todo el sistema cambiario. ¿Usted tiene alguna opinión? Porque yo quiero reprisar algunos de los puntos de vista de Pablo Dávalos y Rodrigo Espinosa dichos ayer y que realizaban este vaticinio. Vamos a ver si tenemos suerte de poder ubicar este material que es harto significativo para nosotros. Para eso le habíamos llamado a usted, a que tenga la bondad de prevenir en el Centro Máster a que me preparen este material. Pero mientras tanto, ¿qué le parece a usted, señor economista Santiago Bucarán? Bueno, el gobierno le lanza la responsabilidad a los medios de comunicación en la falta de la falta de confianza de la población con respecto al dinero electrónico. Sin embargo, esto es totalmente absurdo, porque es el gobierno con sus acciones que hace que las personas tengan desconfianza con respecto al dinero electrónico. Por ejemplo, el día domingo pasado salió, de hecho,
déjeme ver, sí, justamente en el Universo salió una declaración de Diego Martínez, del ministro de Economía, quien indicaba textualmente que el dinero electrónico era un mecanismo para sobrellevar la falta de liquidez. 29 de mayo de 2016, el Universo propone, dentro de sus encabezados, Diego Martínez, dinero electrónico es un mecanismo para sobrellevar la falta de liquidez. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de qué manera el dinero electrónico puede aumentar la liquidez si al final del día el dinero electrónico lo único que es una representación electrónica de la liquidez existente? Entonces, la única forma que pudiera el dinero electrónico ser una herramienta para aumentar la liquidez es que el dinero electrónico pierda lentamente su paridad 1 a 1. Entonces tenemos que el mismo gobierno manda señales ambiguas y señales muy peligrosas como las declaraciones de Diego Martínez, la transitoria tercera. Entonces decir que las personas no acogen el dinero electrónico por culpa de los medios de comunicación es decir que las personas o el pueblo ecuatoriano está conformado por un montón de idiotas. Porque no, el pueblo ecuatoriano no es idiota, el pueblo ecuatoriano es inteligente. Y se da cuenta todas estas partes, todas estas declaraciones, todas estas disposiciones transitorias, el hecho de que no haya sido elevado a ley la paridad y todos estos componentes que hacen que aumente la desconfianza en el dinero electrónico. Ahora, basado en eso, hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros entramos a la dolarización a través de la ley Trole, nosotros ya estábamos, antes de entrar, de aceptarla con la de ley Trole, ya estábamos en una dolarización de facto. Al final del día, las personas escogen la moneda que más les conviene. Las personas escogen la moneda que más les conviene en base de la confianza que les da. Entonces uno puede entrar en una moneda de dos formas. Uno, porque las personas lo escogen, que es la forma correcta y de mercado, y las personas han escogido al dólar y no van a escoger el dinero electrónico. Pero la otra forma, y es la que todo el mundo teme, es que también se puede entrar a un sistema monetario a la fuerza. Entonces, eso es lo que el ecuatoriano no quiere, y por lo tanto, a través de su decisión de no aceptar el dinero electrónico, está votando en contra de cualquier moneda que quiera ser impuesta por el sistema ecuatoriano y está votando a favor del dólar. Y eso, si realmente los gobiernos y los gobernantes y los políticos se dicen democráticos, deben aceptarlo y deben oírlo. Hasta ahí sería el comentario. Nosotros el día de ayer presentamos, qué pena, no voy a poder hacerlo por motivos de tiempo, pero tenemos de largo una interpretación de Rodrigo Espinosa que la dejamos para más luego. Pero póngame la parte del economista, me parece que es el señor César Montúfar, el doctor César Montúfar, el que refirió en la parte política a esta situación. Desde el comienzo, mi intervención fue ayer de la siguiente manera. Cuando nos sentimos muy satisfechos de saludar al señor doctor César Montúfar, al señor economista Pablo Dávalos, al señor doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Muchas veces ha sido director gerente del Banco Central del Ecuador y nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes. El asunto es que queremos entrar al tema de la contracción económica, de los esfuerzos que está realizando contrarreloj, o como se pueda llamar esto, economista Dávalos, economista Espinosa y doctor César Montúfar. Desde el lado eminentemente político, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno durante este año? Tan se siente complicada la vida, por así decirlo, que el señor presidente prácticamente ya se fue despidiendo en el Palacio Legislativo. Ya el último informe que tenía obligación constitucional de rendirnos, pues él ya lo agotó. Y el momento menos pensado que la situación lo permita, o su carácter o su actitud
le obliguen a abandonar la barca, él tomará las de Villadiego, digo yo no, pero ya la despedida se celebró. Y ¿quién responde por el ejercicio de especialmente de estas cosas que está manejando un lobista del sector de asuntos estratégicos o algo por el estilo? La plática fue para largo y este momento no tenemos lo principal, que es el tiempo, ¿no? Vamos a ver si al final del programa logramos, porque las intervenciones no son tan optimizantes de parte de los señores economistas Espinosa y también de Pablo Dávalos. La cosa se va a poner color de hormiga, si se puede llamar así. Mientras tanto, la gente está acudiendo a comprar en Nariño. Y ¿a usted cómo le parece el flujo ecuatoriano en ciudades colombianas de Ipiales y Pasto? Subió estos últimos días considerablemente. Eso había que aguardarse, esperarse, ¿no? Claro. Recuerdo que en la última intervención que en la última invitación que usted me hizo, yo recibí un tuit diciendo los analistas ponen palabras en la boca con respecto a lo que quiere el pueblo ecuatoriano. No es poner palabras en la boca. Uno no necesita ir a preguntar a las personas qué es lo que quieren, sino ver sus acciones. Las acciones hablan mucho más que las palabras. Eso las personas no entienden. Muchos lo entienden. Las acciones hablan mucho más que las palabras. En este fin de semana, el pueblo ecuatoriano votó de manera contundente en contra del alza del IVA. ¿Y cómo lo votó? Yendo hacia Colombia, yendo hacia los centros comerciales, yendo hacia los supermaxis, los comisariatos, hacia todos los lugares a comprar. Porque tiene miedo tiene miedo y desconfianza de que esta medida que es temporal se convierta en una medida de largo plazo. Milton Friedman, un premio Nobel de la Economía, gran economista, decía, las medidas temporales son las medidas más permanentes que hay. Y de hecho, el gobierno hasta el día de hoy ha demostrado con sus acciones de manera inequívoca que estas medidas, las medidas que el gobierno llama temporales se terminan convirtiendo en medidas permanentes, como es el caso de la salvaguardia. Y de nuevo, las personas se dan cuenta de eso, no se puede engañar a las personas. Las personas buscan el bienestar de su familia, de sus hijos. Entonces, basado en esa necesidad de cuidar el bienestar de ellos mismos, es que toman esas decisiones de salir del país. Muchos dirán que estas personas son indolentes porque estos aumentos de los impuestos son enfocados en tratar de recuperar la calidad de vida de las personas, de aquellos nuestros hermanos que fueron afectados en Manaví y Esmeraldas. Pero el problema es que al final del día todos tenemos incentivos y todos tenemos prioridades. Si al final del día nosotros tenemos como prioridad que nuestros hijos van primero y después van los demás. Ajá. Entonces uno trata de cuidar primero lo suyo y después lo demás. Como yo aquí, eso no es egoísmo, no es absolutamente nada. Eso no es egoísmo. Exactamente. Ahora, quien fue egoísta realmente fue el gobierno, yo lo he dicho mil veces, en el sentido de que asegura la burocracia en contra de la colectividad, hablemos claro. Y de algo más, el lunes después del terremoto, en la cadena nacional, en ese día, ya lo he dicho mil veces, en ese día el gobierno mató todo ese sentimiento hermoso de cooperación del ecuatoriano. Con estas medidas fueron eliminadas. ¿Por qué? Porque al final del día, si vimos a la sociedad civil salir a ayudar de manera económica, con recursos, con bienes y con servicios a las personas que han sido afectadas por el terremoto, vimos un movimiento que fue impresionante, que incluso la prensa internacional lo indicó como algo nunca antes visto, pero fue interesante que en 5 minutos, el día lunes, el presidente con sus medidas lo mató. Entonces, si hablamos de indolencia, la indolencia viene del mismo gobierno, quien mató ese espíritu sumamente bondadoso, solidario, a través de sus medidas. Pero no se puede decir que las personas son indolentes, no, porque si dicen, a ver, si ya me van a coger de mi sueldo, me van a coger de mis activos, y aparte de eso me van a cobrar un mayor IVA, entonces, ¿para qué dar más? Al final cuentas,
parecería egoísta, pero realmente las personas somos como somos personas que nos manejamos con incentivos. Entonces se mandó los incentivos. Prioridades. Y con prioridades. Eso es normal. Eso es normal. Pero lógico. Primero mis hijos. Exactamente, primero mis hijos. Y entonces eso se notó. El pueblo ecuatoriano votó contundentemente contra el IVA y va a seguir votando en contra de estos impuestos a través de sus acciones, a través de sus decisiones y a través de todas sus decisiones económicas que tomen. Sus cambios, los que espera y aguarda el gobierno, no van a ocurrir porque lo que más hará el pueblo ecuatoriano es evitar correrle al IVA. Es que el problema es esto, el problema es que el gobierno está preocupado por su falta de liquidez. Eso es claro, el gobierno tiene un problema de liquidez sumamente grave. Eso es lo que dijeron Espinosa y lo dijo también Pablo Dávalos reiteradamente, al punto que ellos sumaron fuerzas de previsión y de vaticinio en el sentido de pronosticar que no obstante estos duros golpes a la población, la iliquidez en el sector gubernamental por el alto costo que significa mantener semejante infraestructura humana al servicio de la maquinaria gubernamental, aparte de eso, no obstante, decían, el dólar se nos va a ir. Ahora, primero volviendo a eso, el gobierno tiene un problema muy fuerte de liquidez, muy grande, enorme. Pero también la población, la economía real, los hogares y las empresas tienen también un problema de liquidez. Entonces tenemos que la parte fiscal y la parte real tienen problemas de liquidez. Al final del día, si el gobierno fuera justo en su decisión cuáles son, o si fuera coherente en las prioridades del país, debería cuidar la economía real. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Pone al sector fiscal, o sea, al gobierno, por encima de las necesidades de las personas. ¿Y por qué se da esto? Fácil, volviendo a mi primer comentario, porque las personas permitieron eso al dejarle al gobierno durante 9 años que le ofrezca todos los derechos y todos los privilegios posibles, le abrió la puerta para que cuando el gobierno tenga problemas diga, al final de cuentas, como yo soy el que está dando el bienestar a ustedes, yo debo salir, cuidarme primero, el barco se está hundiendo, solamente hay un barco salvavidas, pero ese es para mí. Porque tú has dicho que yo soy más importante que la economía en su conjunto, yo soy más importante que los hogares y yo soy más importante que las empresas. Es consistente y las personas deben entender que esto es una consecuencia de lo que se decidió. Y si se quiere hacer un cambio, se debe entender que el gobierno ya no puede tener un rol primordial al punto de que los hogares y las empresas deben asumir o deben aceptar de que si es necesario que el gobierno sufra o el problema de liquidez del gobierno se incremente en contraposición o a cambio de que mejore la economía real, es necesario hacerlo. ¿Alcanza esta liquidez que va a proyectarse a través de estas revisiones salvajes de precios que los primeros días incluso nos van a ahondar la crisis económica de los hogares ecuatorianos? ¿Nos va a alcanzar para un año? ¿O puede haber una desgracia mucho más complicada el momento en que ya no tenga más que hacer el régimen? ¿Qué más puede hacer el régimen? El régimen todavía puede hacer varias cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, primero, una de las cosas que yo en el Comercio una vez me entrevistaron y yo dije, una de las cosas que el gobierno debería ir a hacer es renegociar su deuda con China. Ese es algo que se puede hacer. Si supuestamente tenemos una relación muy buena con China, supuestamente la relación ya no es una relación de un país poderoso con un país débil, como se decía que antes era la relación entre Estados Unidos y los países desarrollados occidentales con Ecuador cuando les daban los créditos, y supuestamente eso ya no es así. Eso significa que fácilmente el Ecuador puede sentarse, el gobierno puede sentarse con China y decirle, mira, he tenido estos problemas, a esto se le suma el terremoto, renegociemos los plazos, renegociemos las tasas de interés. Es importante hacerlo porque si no se lo hace,
el pago de la deuda pudiera ser afectado, o sea, no se pudiera pagar la deuda. Entonces, ese es el primer paso. Utilizando lo que tanto se ha argumentado, que tenemos una buena relación con China, ya no es una relación de un país poderoso con un país miserable, como usted acaba de decir, nos podemos sentar con este país tan dadivoso que dice que es el gobierno, que el gobierno de la Revolución Ciudadana dice que es China, y decirle, renegociemos. A renegociar ya se da un respiro. Y el siguiente es, lo seguiré diciendo y me seguirán atacando y me seguirán insultando. Impugnando. Y es ir al Fondo Monetario Internacional. Buscar esos fondos. Pero ¿por qué mi obsesión con el Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional va a exigir cuentas claras. Y en este momento necesitamos saber, antes de Eso no le conviene. Antes de saber, No antes de resolver un problema, lo primero, por simple lógica, Claro. es saber cuál es el problema. Y actualmente no sabemos cuál es el problema, la dimensión de ese problema, y si no sabemos eso, no podemos tomar las mejores medidas. El fondo Entonces, va a es necesario. obligar y va a decirle, a ver, señor presidente, instruya a sus colaboradores del Frente Económico que me abran los libros, que me abran y descubrir juntos con usted, señor presidente, la situación en la que se encuentra la globalidad de la economía ecuatoriana. Y de hecho, por ejemplo... Y eso es vergonzante. Y hay dudas. Porque ahí debe haber, ahí hay gato encerrado. Hay dudas incluso dentro de nuestro país. Por ejemplo, el diario Expreso, el día viernes pasado o jueves, la semana pasada, sacó un artículo sobre la deuda ecuatoriana, en la cual se preguntó a varios analistas y todos los analistas llegaron a la misma conclusión, de que la deuda ecuatoriana lo más probable es que haya superado su límite legal. ¿Por qué? Porque en esta deuda no se cuentan muchos rubros. Dentro de estos es la preventa petrolera, dentro de estos son las deudas, aquellas deudas o esos impagables que tiene el gobierno con instituciones como el IES, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, saber realmente primero dónde estamos para luego tomar las medidas adecuadas para cambiar el rumbo, son necesarias. Entonces, el Fondo Monetario Internacional no solamente daría la liquidez, sino que nos daría el informe de cómo estamos. Pero de nuevo, sí, el Fondo Monetario Internacional tiene una mala fama y la mala fama es verdadera, o sea, en el sentido de que te impone cosas muy fuertes. Pero en este momento que la situación es sumamente grave, esas cosas fuertes son necesarias. Así como para alguien que sufre lastimosamente de cáncer, una quimioterapia es necesaria, por más dura y por más dolorosa y por más fea que sea. Así es. Y esa quimioterapia también se encargarán de ejercitar, de hecho ya lo han estado haciendo los bancos. ¿Qué papel van a jugar los bancos en este asoma de crisis ya macro? O sea, ya los parámetros van a comenzar a agotarse, ya los vacíos se van a descubrir y las falencias de este gobierno. No de gana se despidió un año antes el señor presidente de la República. ¿El tema es que va a haber una crisis de envergadura o no piensa usted de la misma manera que... Todo es posible. Yo puedo estar sumamente asustado y no tengo la carga de conocimientos que usted académicamente mantiene. O sea, todo es posible. También es posible que nos caiga un meteorito en este momento y nos muramos todos. Pero, o sea, todo es posible. Pero es necesario evitar aquellas cosas que se pueden controlar. Actualmente, yo lo he dicho, actualmente el sistema financiero es sumamente sólido, pero por el accionar de ellos. Así es. Por el accionar de los banqueros. Aquellos banqueros tan repudiados, tan insultados, se han comportado de una manera sumamente admirable. Es que ya no les queda otro escenario. Hay que defender en nuestro país en el que nos vamos a quedar todo el mundo. Esta gente va a ir a vivir en Europa. Aparte de las reservas bancarias, tienen el fondo de liquidez, tienen reservas fuera del país, tienen un montón de reservas porque saben que en un ambiente como el ecuatoriano, que es sumamente volátil y que nunca dejó de ser volátil porque estas previsiones las vienen tomando de hace muchos años, es necesario tener todos estos respaldos. Entonces, el sistema bancario, si en el sentido del accionar de los banqueros, puede estar muy tranquilo, pero el problema es que el gobierno debe ayudar también a eso, porque la resistencia de este sistema que es sólido va a llegar un momento en que colapsa. En algún momento las cosas pueden colapsar.
Puede ser, para hacer una analogía, un terremoto no haga caer un edificio. Pero si un edificio recibe 3 terremotos o 4 o 5 seguidos, eventualmente va a caer. Y la culpa no va a ser el edificio, porque el edificio era sólido para resistir embates lógicos y esperados, desastres naturales esperados. En este caso, la solidez del sistema financiero, del sistema bancario, es sumamente bueno para embates económicos o crisis económicas esperadas y lógicas. Pero puede resentirse. Y puede resentirse si es que no se toman las medidas, si es que se utiliza su solidez como un apalancamiento para la solidez del sistema económico, y eso no se puede hacer así. Pero hay que proteger el sistema financiero, que es el más sólido. El apalancamiento parte de la renegociación de la deuda china y además el alineamiento con las exigencias y rendición de cuentas al Fondo Monetario Internacional. Y no me pongan pretexto que es un asunto ideológico, es un asunto de vergüenza, porque lo que van a descubrir en el manejo de esa contabilidad estatal son cosas terribles. Entonces, o hacemos lo uno o hacemos lo otro, no nos queda otra alternativa. En eso, no creo que ubique o prefiera el cadalso este conjunto de ecuatorianos que quieren sobrevivir un año enterito con estos ritmos, con este descompás de los resultados económicos, para de alguna manera hacerme entender. Y ahora, hablando de ideología, me gusta hacer siempre analogías porque es la mejor forma que las personas puedan entender, y así es como yo doy mis clases. En este momento, basarse o fundamentarse en la ideología es igual de absurdo como cuando leemos esas historias o esos reportajes de Estados Unidos que nos vienen de personas que son fanáticas religiosas, que creen que con sus oraciones van a curar a un enfermo de cáncer y le niegan a sus hijos o a sus familiares el acceso al servicio médico, diciendo que por sus ideologías y por su religión no lo deben recibir y dejan que mueran. Es exactamente lo mismo. Si en este momento nos apegamos hacia la ideología, estamos tratando de buscar que a través de buenas intenciones o a través de oraciones se cure el enfermo. Pero el enfermo no se va a curar con eso, se debe curar con las medidas necesarias y con los medicamentos necesarios, aunque sean dolorosos, como sería la quimioterapia del Fondo Monetario. Muchas gracias, señor economista. Hasta una próxima oportunidad. Señoras y señores, seguimos buscando la verdad.